Muy buenos días, amigos. Gracias por conectarse a un programa más de Revisa Tú Puedes. Les saluda Byron Cruz. A quienes se conectan por la señal de Facebook en nuestra transmisión en vivo por la página Ritmo 98.5 FM y a quienes sintonizan ya la 98.5 FM. Gracias por siempre preferirnos. Sin duda, los problemas que atraviesa Ecuador, que son evidentes todos los días en las calles en relación a la inseguridad y al caos político, desde donde lo veamos, Ecuador está viviendo una de las crisis sociales más graves de toda su historia. Sin duda, pareciera que las 7 plagas han llegado a nuestro país, pero sin embargo, algunas de las acciones que se emprenden desde el gobierno a través de sus instituciones son mecanismos eficientes que van a garantizar el acceso a algunos derechos, como por ejemplo la salud. Es así que hoy hablaremos acerca del proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil, PELDI, y también acerca de la campaña nacional Ecuador Libre de Poliomielitis, Sarampión y Rubiola. Está con nosotros ya en cabina de Radio Ritmo Stalin Arequipa. Él es licenciado nutricionista dietista, es nutricionista de la Dirección Distrital 23D01 del Ministerio de Salud Pública. También ejecuta la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, dentro de la cual se encuentra el proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil, y él es responsable para Santo Domingo y La Concordia. Bienvenido, Stalin. Buenos días. Por la entrevista que se nos ha dado, más que todo para dar a conocer cómo se está manejando la situación de la desnutrición crónica infantil, más que todo aquí en Santo Domingo y a nivel de La Concordia también. Gracias por aceptar la entrevista. También nos acompaña en esta mañana el magíster Jairo Carvajal. Él es licenciado en Promoción de la Salud por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tiene es magíster en Gestión de Salud por la Universidad Central del Ecuador. También es especialista superior en Derechos Humanos por Universidad Andina Simón Bolívar. Fue consultor del programa Municipios Saludables para CARE Ecuador. Fue especialista zonal de Derechos Humanos, Género e Inclusión para la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública. Trabajó como técnico de desarrollo local para Plan Internacional Ecuador en Unidad de Programas de Quito y actualmente se desempeña como experto distrital de promoción de la salud e igualdad para la Dirección Distrital 23D01 en Santo Domingo. Sea bienvenido, Jairo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación. Un saludo cordial por parte del Distrito de Salud 23D01 Santo Domingo La Concordia. Muchas gracias, reiteramos nuestro agradecimiento. Y para ir avanzando en el tema de la entrevista, quisiera mencionar algunos datos importantes. Según ENSANUD del 2018, Ecuador, los niños menores de 2 años tienen un 27% de desnutrición crónica infantil y la situación se agrava en 12 puntos porcentuales, incrementando a 39 a las personas, a los niños indígenas y de las zonas rurales. Esto de aquí se agudiza y manifiesta la CEPAL y el PMA para el 2017 que Ecuador, los costos económicos que lleva la desnutrición crónica infantil equivale al 4.3% del Producto Interno Bruto, es decir, que le cuesta al país por los casos de desnutrición crónica infantil en salud, educación, cuidado y pérdida de productividad, el 4.3% del Producto Interno Bruto. Con estas cifras, Ecuador se ubica en el segundo puesto en América Latina y el Caribe, con mayores índices de desnutrición crónica en niñas y niñas después de Guatemala. Para el 2021, el presidente Lasso crea la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, donde se promueve bajar la desnutrición crónica infantil a 6 puntos porcentuales hasta el año 2025, es decir, al 17.1%. Y en base a estas cifras, Stalin, quisiera preguntarle, ¿qué es la desnutrición crónica infantil y por qué razón se ha concebido como una prioridad para el país? Bueno, en este caso, teniendo como definición de la desnutrición crónica infantil, tenemos que dentro de la Organización Mundial de la Salud y como parte del Ministerio de Salud Pública manejamos que la desnutrición crónica es el retardo del crecimiento o la baja talla o longitud en referencia a la edad, principalmente... O sea, esa es la definición. Es la definición. Los niños de baja talla. De baja talla o baja longitud para la edad. Sí, esa vendría a ser la definición de la desnutrición crónica infantil, teniendo en cuenta que hay otros tipos de desnutrición. Pero bueno, escuchábamos un poco las cifras y son bastante alarmantes, pero ¿por qué se toma tan en serio que un niño que no crezca o que, digamos, tenga una baja talla para su edad, si es que realmente esto no lleva a que los niños mueran? ¿Por dónde vemos el contexto de la preocupación al respecto de esta desnutrición? Bueno, tomamos en cuenta que se trabaja durante los 1000 primeros días de vida. Para un niño menor de 2 años es donde debería alcanzar su máximo potencial de desarrollo y crecimiento. Por esa razón se trabaja en estos 24 meses de vida, desde el embarazo hasta los 2 años de vida del niño. Son 24 meses los primeros 1000 días de vida. Sí, como quiera sería los 270 días que dura la gestación, 365 días del primer año de vida y los otros 365 días del segundo año de vida de todos los niños. Es decir, que es esencial la prevención en esta etapa. La prevención, sí, justamente trabajamos nosotros en la prevención de la desnutrición crónica infantil, trabajando en los 1000 primeros días de vida. Perfecto. Y para irnos enfocando un poco en el tema de las estrategias del Ministerio de Salud, nos gustaría, Jairo, conocer, por favor, por qué se está promoviendo en este momento la campaña de prevención, de vacunación para poliomielitis, sarampión y rubiola, cuando ya vemos que estas vacunas se encuentran dentro del esquema regular. ¿No se supone que ya todos deberíamos estar inmunizados para ello?
Efectivamente, o sea, bueno, se supone que como padres de familia tendríamos la responsabilidad de llevar a la vacunación a nuestros hijos a los establecimientos de salud. Sin embargo, esta práctica ha ido decayendo un poco, sobre todo en los últimos 10 años y acentuado mucho más en los años de la pandemia. En el 2020 y en el 2021 tenemos bajas coberturas de vacunación para los niños y niñas de 1 a 12 años. Es por ello que al día de hoy tenemos una población susceptible que en caso de que se reintroduzca alguna de estas 3 enfermedades, como la poliomielitis, el sarampión o la rubiola, podríamos tener una alerta por los contagios. Lo que busca el Ministerio de Salud Pública es que tengamos a la población inmunizada, por lo menos el 95% de niños de 1 a 12 años con esta vacuna, con esta campaña de vacunación para estos 3 tipos de enfermedades. Es verdad, muchos de los niños y niñas ya han recibido su vacunación en el esquema regular. ¿Sí? ¿Ellos también lo pueden volver a recibir? Es decir, que es una especie de refuerzo. Lo vuelven a recibir, es una campaña que va a reforzar, sí, efectivamente, pero también va a cubrir a la población susceptible que no se ha vacunado en estos años, especialmente en los años que tuvimos la pandemia y el confinamiento, donde hemos tenido una caída en las coberturas de vacunación. No solamente es la alerta para Ecuador, es de la alerta para varios países de la región, del mundo en sí, esta caída de las coberturas de vacunación. Incluso en marzo de este año tuvimos el caso en Perú, que hubo la reintroducción de la poliomielitis, un caso de poliomielitis confirmado. Entonces, nosotros también estamos en la misma situación de vulnerabilidad, de riesgo, y es por eso que los organismos internacionales recomiendan a los países que se puedan adoptar este tipo de estrategias para inmunizar y alcanzar la inmunidad de grupo con los niños y las niñas. Justo lo que acabas de mencionar, Jairo, me llama bastante la atención, y a eso venía la pregunta que le hacía anteriormente. ¿Se refiere que ya existe alguna evidencia de que ya hay en algunas zonas de América un rebrote de este tipo de enfermedades? ¿Esa es la alarma realmente por la cual se está tomando en cuenta esta campaña? Así es. Bueno, el Ecuador ha tenido algunos periodos de tiempo en los cuales se ha logrado eliminar la presencia de estas enfermedades en el país. Por ejemplo, la poliomielitis, el último caso autóctono conocido, es de 1990. El sarampión se eliminó en 1997, se conoció el último caso autóctono, y la rubiola en 1994. Sin embargo, hemos tenido rebrotes, sobre todo el sarampión, en el país. En el año 2010 hubo un rebrote, perdón, en el 2011. En el año 2010 el Ecuador recibió un reconocimiento por haber eliminado el sarampión, y al siguiente año, en el 2011, hubo un rebrote. En el 2012 se hizo una de estas campañas similar a la que estamos haciendo ahora para cubrir e inmunizar a la población. En el 2018 también hubo un caso importado, confirmado, y en el 2022 se confirmó también en la provincia de Imbabura 2 casos importados de sarampión. Entonces sí existe esa alerta de que puedan reintroducirse estas enfermedades en el país, que se puedan propagar. Sí tenemos población que no está vacunada. Es por eso que el Ministerio de Salud, a través de las diferentes estrategias de la campaña de vacunación, te ha propuesto llegar a inmunizar al 95% de niños y niñas de 1 a 12 años. Ya, muy bien. Eso es bastante importante dejarlo claro por cuál es la razón, ¿no? Porque existe esta alerta. Y está bien, para ir avanzando en el tema de PELDI, ¿cuál es la población objetivo que tiene este proyecto para eliminar o disminuir la desnutrición infantil? Bueno, nosotros como parte del Ministerio de Salud Pública estamos aplicando lo que es el paquete priorizado, que va dentro de lo que es el objetivo del proyecto, para lo cual nosotros como institución tenemos el objetivo de alcanzar el 80% del cumplimiento del paquete priorizado. ¿Y a qué se refiere lo que es el paquete priorizado? Pues es las prestaciones de salud que deben recibir todas las mujeres embarazadas y niños menores de 24 meses en el primer nivel de atención, que son los establecimientos de salud. Ya. Es decir que de alguna manera ustedes sesgan a la población en 2 grupos, que son mujeres embarazadas y niños menores de 24 meses o 2 años. Ya, ese es el grupo con el que van a trabajar. Sí, correctamente. Pero no significa que se deja desatender al resto de la población. Sí, bueno, también hacemos énfasis en que la población mayor de 3 años, puesto que en el primer nivel de atención nosotros atendemos hasta los niños de 5 años, que se maneja con el tema de la libreta integral de salud. Porque muchas de las veces comunicamos a la comunidad sobre los casos de desnutrición crónica, o qué es lo que estamos haciendo nosotros para prevenir la desnutrición y contribuir a la reducción de la desnutrición. Y a eso me quiero ir. ¿Qué deben esperar la gente en sus casas, o bueno, las comunidades o poblaciones al respecto de este proyecto? ¿Qué es lo que se ha cambiado de varias estrategias que ya existían anteriormente del gobierno y del ministerio para ser diferente y acercar más esta de reducción del 6 puntos porcentuales en el tema de desnutrición crónica infantil? ¿Qué es lo que están haciendo en las comunidades? Bueno, a diferencia de otras estrategias que se han llevado a nivel nacional, en este año, bueno, el año anterior, 2022, se ha planteado la
contratación o la intervención de los profesionales en nutrición. Anteriormente otras estrategias lo manejaban otros profesionales, médicos, enfermeras, pero nunca estaba el impacto del nutricionista. Es decir, no había alguien que ejecute directamente la directamente, sí, llevar la valoración nutricional o la parte nutricional en la embarazada o en los niños no existía. En la actualidad ya se está interviniendo, estamos trabajando a nivel de la coordinación zonal, más de 40 profesionales nutricionistas. Aquí a nivel de Santo Domingo estamos trabajando 5 nutricionistas por parte del proyecto de ¿Solo 5 para Santo Domingo? Sí, para ¿Y los otros 40, los otros 35? Están a nivel de Manabí. Sí. Ah, para la zona 4 Para la zona 4 sí estamos más de 40 profesionales, pero para Santo Domingo estamos trabajando 5 en concordancia con el área de promoción de la salud. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Van a las comunidades? Bueno, el trabajo de nosotros es prácticamente territorio, ir a las comunidades, ir a los sectores rurales, donde la mayor parte de las personas no tienen ese conocimiento o esa educación de qué es lo que ofrece a veces un establecimiento de salud, porque hemos preguntado o hemos visto la evidencia de que nosotros preguntamos a una persona de una comunidad y nos refieren que, bueno, al centro de salud solo van cuando es la vacunación. Perfecto. No saben lo que nosotros ofrecemos. Entonces, lo que el proyecto está haciendo en este momento, y bueno, a nivel de Santo Domingo, para poner el contexto, es que todos los establecimientos de salud se encuentran abastecidos para que los niños y las embarazadas tengan todo su paquete completo, del paquete priorizado que anteriormente les mencionaba. Es decir, ¿qué es lo que debe cumplir un niño? Por ejemplo, el niño no solo tiene que ir al centro de salud cuando está enfermo, tiene que acudir para que él cumpla con su vacunación, para que cumpla con su control del niño sano, para que cumpla con la consejería en lactancia materna, en este caso dirigida a las madres o a los padres o a los cuidadores de estos niños. Son varios componentes que cumple cada paquete priorizado, tanto de la embarazada como del niño. Perfecto. Y Jairo, ya que usted es responsable del área de promoción de aquí de Santo Domingo, quisiera preguntarle, saliéndonos un poco del tema para el cual se lo había citado, ¿cómo están apoyando ustedes desde promoción a esta estrategia, a este proyecto? Perdón. Claro. Bueno, como bien lo indica Stalin, el proyecto Ecuador Crece sin Desnutrición está vinculado a la gestión interna de promoción de la salud e igualdad que lleva el distrito a nivel nacional, la Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud, y pues se ejecutan las actividades por parte del componente en sí, ¿no? Hay que recalcar que uno de los pilares fundamentales en la salud pública es la promoción de la salud, pues la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición está enfocada en la prevención, ¿sí? En la identificación, por ejemplo, de embarazadas que accedan a los controles prenatales, que accedan a la suplementación, igual los niños menores de 24 meses que accedan a estos servicios que son tan fundamentales, que son muy importantes. Si nosotros tenemos una población que cuida su salud, una población sana, nos estamos ahorrando millones para el gasto público del país. Entonces, nos conviene a nosotros invertir en este tipo de estrategias de promoción de la salud, de articulación comunitaria, de trabajar sobre la incidencia de los determinantes de salud, que es las condiciones en las cuales vivimos nosotros, para poder tener impacto. La estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino que es una estrategia del Gobierno Nacional, es una política pública que vincula al Ministerio al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a los sectores estratégicos, para brindar una respuesta integral. Obviamente no solamente de la atención en salud, también tenemos que ver cuáles son las condiciones de vida, de acceso al agua potable, incluso con los gobiernos autónomos descentralizados, para tener una respuesta integral frente a la desnutrición. Porque ¿qué hago yo si trabajo solamente el tema de desnutrición de una manera curativa o de una manera de seguimiento con el personal? No vamos a tener impacto si la gente sigue viviendo en una condición que sea poco favorable para el cuidado de su salud. Jairo, y en base a lo que usted nos menciona y a la articulación que existe a nivel estratégico, obviamente esta campaña de vacunación, de inmunización, se adapta y se articula al paquete de priorización. ¿De qué manera se va a ir realizando esta campaña y cómo se va a implementar? ¿Cómo se combinará de manera articulada con PELI, por ejemplo? ¿Cómo trabajarán de la mano? Quizás estarán captando para otro tipo de programas. ¿Cómo se va a organizar? Es importante que la comunidad conozca esto. Sí, efectivamente. El Ministerio de Salud Pública va a estar enfocado desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio, 10 semanas en total, en la ejecución de esta campaña nacional de vacunación contra la rubiola, poliomielitis y el sarampión. Todo el personal del proyecto PELI también está involucrado. Todo el personal, hasta el personal administrativo, estamos involucrados en el seguimiento, apoyo y ejecución de la campaña de vacunación. ¿Cómo va a involucrarse el personal del proyecto PELI también a través de la captación, la identificación de las embarazadas, de los niños menores de 24 meses que no estén recibiendo prestaciones en los servicios de salud y pues haciendo las respectivas articulaciones para que ellos puedan acercarse a los establecimientos? Es la captación. Jairo, y anteriormente nos decías que es de 1 a 12 años que se va a vacunar, y es decir que van a ir a las unidades educativas, ¿se va a pedir alguna autorización a los padres desde el Ministerio de Educación o cómo funciona? ¿Ya tienen la autorización desde el ente ministerial o sí se pide una autorización a los padres? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, esa pregunta sí es bastante importante, ¿no? Porque puede existir esas dudas. La vacuna no es una vacuna nueva. ¿Sí? Claro. Con eso, la vacuna es la vacuna del esquema regular que reciben comúnmente los niños y niñas cuando vamos a control de niño sano en los establecimientos de salud, ¿sí? Lo que se va a aplicar es una dosis de refuerzo
estos tipos de vacunas, obviamente, para tener una población inmunizada. La vacuna, más que digamos, el rehusar la vacuna, es que tenemos que tener en cuenta que es un derecho establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, el acceso a la salud, y entre ellos está el derecho también a acceder a la vacunación, al servicio a este servicio de la inmunización. Jairo, entonces, perdón que como te padres corte. de familia, más bien tenemos la responsabilidad, perdón, para la cabalidad, tenemos esta responsabilidad, eso dice el artículo 28 del Código de la Niñez y Adolescencia, de brindarle las facilidades para que los niños puedan obtener el acceso a la salud, y también nos compromete en el artículo 26 al Estado ecuatoriano, o sea, las instituciones públicas también somos el garante de salud, somos nosotros los responsables que debemos ofertar este servicio. Los padres de familia, pues, obviamente, la corresponsabilidad. ¿Qué pasaría si yo no le hago vacunar a mi hijo? Estaría susceptible. ¿Qué consecuencia podría existir? Exactamente, estaría susceptible de contraer algún tipo de estas enfermedades en caso de una reintroducción. Jairo, y para completar esta parte, quisiera preguntarle, ¿se va a vacunar en varios momentos a la población? Es decir, primero sarampión, luego rubiola, o es una sola unidosis con la mezcla de las 3 vacunas. Eso también es importante saber porque los padres de familia van a querer saber, ¿me van a visitar una sola vez a la escuela o yo tengo que ir al centro de salud para completar? ¿Son 2 dosis? ¿Cómo funciona? Ya, vamos primero responder la parte de cómo estamos organizados logísticamente y cómo está nuestra planificación. Las primeras 4 semanas de la campaña de vacunación, es decir, todo el mes de mayo, vamos a estar un poco más enfocados en los establecimientos educativos y en los establecimientos de cuidado a los niños y niñas, como son los NH, los CDIs, públicos y privados, ¿sí? Tenemos la población cautiva, la población concentrada, y nuestras brigadas de vacunación se van a movilizar a estos establecimientos para administrar ahí la vacuna. Es decir, que si tengo hijos menores de 1 a 12 años, debemos tener en cuenta como padres de familia, y me incluyo porque también tengo un hijo de 7 años, que van a recibir esta dosis de vacunación, ya sea en el establecimiento educativo o en el centro de cuidado infantil, ¿sí? El siguiente mes, las siguientes semanas, hasta el 9 de julio, se va a acudir con las brigadas móviles a lugares de población donde está la población concentrada, por ejemplo, a parques, mercados, visitas casa a casa, incluso para brindar el acceso a la vacunación, un poco más ya de búsqueda de aquellos niños que no han logrado alcanzar la vacunación en los establecimientos. Sin embargo, hay que recalcar que durante las 10 semanas de vacunación, desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio, permanentemente se va a brindar la vacunación en los centros de salud, en horario laboral, obviamente. O sea, también van a tener las brigadas en domicilios, pero también la atención en centros de salud. Así es, también va a estar permanente durante todas estas 10 semanas de la campaña de vacunación. Los padres de familia pueden acercarse a los centros de salud y van a recibir ahí la vacunación, porque puede ser que si la brigada fue al establecimiento de salud, al establecimiento educativo, perdón, pero mi hijo presentaba síntomas gripales, alguna complicación, etcétera, por la cual A o X razón no se pudo vacunar, ¿qué hago como padre de familia? Le puedo llevar a un centro de salud más cercano que me queda al domicilio y le van a administrar esta vacuna. Ya vamos a hablar de eso. Y Jairo, antes de pasar con Stalin, para terminar esta parte, quisiera preguntarte nuevamente, ¿se va a aplicar las 3 dosis en una sola o son varias en varios momentos? Sí, justamente era la siguiente pregunta que tú me hacías, ¿no? La vacuna, ¿cómo va a ser administrada? Esta información es pública, está en las páginas del Ministerio de Salud Pública, en las redes sociales, igualmente la pueden consultar en caso de que se tenga la accesibilidad. Pero para niños de 1 año se va a administrar la vacuna oral para la poliomielitis. Gotitas, ¿sí? Eso es una niños dosis. De 1 año, sí, una dosis. Para los niños de 2 a 5 años se va a administrar la vacuna combinada para sarampión y rubiola, SR, inyectable, ¿sí? Y también la vacuna oral para la poliomielitis, ¿sí? Para los niños de 6 y 7 años se va a administrar la vacuna combinada inyectable SR para sarampión y rubiola, se va a administrar la vacuna oral para poliomielitis y la vacuna inyectable para poliomielitis, ¿sí? Niños de 6 y 7 años. Los niños de 8 a 12 años van a recibir la vacuna inyectable combinada de SR, que es para sarampión y rubiola. Es de esta manera este esquema cómo se va a vacunar a los niños durante estas 10 semanas de esta jornada de vacunación. Recordamos que es una dosis de refuerzo que se va a administrar a los niños y niñas de 1 a 12 años. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cumplir con el esquema regular de vacunación. No, debemos seguirlo cumpliendo, debemos seguir acudiendo al control del niño sano, haciendo el seguimiento de qué vacunas más le toca a nuestros hijos. Perfecto. Ella nos quedó bastante clara la explicación de cómo se va a distribuir la dosificación de acuerdo a las edades. Y Stalin, ya han pasado cerca de 2 años de la implementación del proyecto. ¿Qué porcentajes podemos comparar con respecto a los niños que teníamos con desnutrición crónica infantil y los que tenemos ahora? ¿Ha habido algún avance y un cambio? ¿Qué números tenemos? Bueno, para
dar a conocer que el proyecto a nivel de la zona 4 empezó en el año 2021 como un plan piloto, pero aquí a nivel de Santo Domingo recién inició el año anterior. Aquí no tiene los 2 años que tiene Manaví. Sí, correctamente, porque el proyecto también se basa en la priorización de las parroquias a nivel nacional. Entonces, aquí a nivel de Santo Domingo tenemos la categorización media de las parroquias, es decir, el índice de desnutrición es más bajo en comparación de Manaví. Entonces, desde el año anterior, desde el mes de septiembre, venimos trabajando los 5 nutricionistas para el proyecto y damos continuidad en este año. El año anterior tuvimos un cierre de un total de 1.302 niños con desnutrición crónica infantil en un porcentaje del 11,27%. En lo que va del año 2023, manejamos un porcentaje del 10,76%, es decir, 732 niños con desnutrición crónica infantil, teniendo en cuenta esta diferencia que hemos logrado o hemos cumplido con el objetivo de, en este corto tiempo, de sacar a los niños de la desnutrición. Alrededor de 570 niños han salido de la desnutrición desde lo que va del año 2022 a la actualidad. En algún momento que yo entrevistaba a una nutricionista, ella decía que era bastante complejo sacar a los niños de la desnutrición crónica infantil. ¿En qué se basa esto? ¿Cuál es el trabajo? Ya entendemos lo del paquete priorizado y todo lo demás, pero yéndonos a las casas, metiéndonos a las cocinas de las familias, ¿en qué consiste que los niños puedan tener nutrientes adecuados? Sí, es bastante compleja la situación de sacar a un niño de la desnutrición, pero nosotros trabajamos en la educación, en este caso dirigida a los padres, a las madres o a los cuidadores de los niños. Les damos el ejemplo de cómo preparar un alimento saludable desde el embarazo, porque desde el embarazo se da la prevención de la desnutrición, cómo una mujer embarazada debe alimentarse de manera correcta y cómo un niño a partir del 6º mes de vida debe empezar la alimentación complementaria. Entonces manejamos con charlas educativas, nos manejamos con talleres de preparación de alimentos, damos consejería dentro de los establecimientos de salud, principalmente para que las madres sepan qué alimento yo puedo preferir para mi niño y que le aporte un nutriente esencial. Y Stalin, ¿qué consejo le puedes dar a los padres para saber si es que el niño puede tener desnutrición crónica infantil? Ya sé que es una baja talla, pero sí, digamos, a mí me ha pasado, una amiga que es pequeñita, y ella dice, no, es que mi hijo no va a crecer más porque salió a mí. Entonces, ¿cómo diferenciar esto? Bueno, teniendo en cuenta que todos los niños tienen el mismo potencial de desarrollo, no es porque mi papá o mi mamá es pequeño, mi niño también tiene que ser pequeño. La parte de la condición genética no influye de manera directa en el crecimiento de los niños. Tanto en el sector urbano como rural, todos los niños tienen el mismo potencial de crecimiento. Bueno, eso es nuevo para mí. Sí, bueno, así lo manejamos dentro del Ministerio de Salud Pública y a nivel de la Organización Mundial de la Salud. La parte genética no influye de manera directa. Asimismo, también el factor socioeconómico. No es porque un niño nazca en el sector rural ya es candidato a sufrir desnutrición. Pero la pregunta, Stalin, iba dirigida al sentido de saber qué puedo reconocer o simplemente voy a diagnosticarlo en base a la presentación clínica o médica del profesional. O sea, un padre no puede decir, chuta, yo lo veo medio rarito. No funciona así. No directamente, para eso se hace una valoración, en este caso del médico, del nutricionista. El médico es quien se encarga de ver en las curvas de crecimiento infantil, que lo maneja también la Organización Mundial de la Salud, en la libreta integral de salud. Entonces, dependiendo de la curva de crecimiento, en referencia de la longitud o la talla con la edad, voy viendo si mi niño presenta baja talla y ahí puedo yo, como médico o personal de la salud, dar el diagnóstico al padre. Por esa razón es importante y comunicamos a la comunidad en general que asistan a los centros de salud para saber cómo está mi niño en referencia del peso, de la talla, si está presentando algún tipo de desnutrición, cómo va el crecimiento de mi niño. Entonces todo esto de aquí es lo que nosotros nos enfocamos a dar. Que se reconoce dentro del consultorio médico. Me decías que actualmente tienen 732 niños con desnutrición crónica infantil, ¿verdad? Sí, en lo que va del año 2023 presentamos un índice del 10,76% de desnutrición crónica infantil, alrededor de 732 niños. ¿Eso es a nivel de Santo Domingo? Sí, Santo Domingo y La Concordia, a nivel provincial, sí. Ya, perfecto. Jairo, de alguna manera los padres pueden tener una preocupación directa y esto se agudizó un poco más durante el tema de la pandemia por las vacunas pueden ser nocivas para nuestra salud. ¿Qué podrías decir al respecto? Ya decías anteriormente que las vacunas tienen muchísimos años aplicándose, que no son nuevas, pero ¿cómo solventar este tema de duda de los padres? Bueno, tenemos que recuperar la confianza en la vacunación. Para estas enfermedades es importante, no es el primer año que se va a hacer la campaña de vacunación, tenemos que es el mecanismo fundamental de prevención. De hecho, es casi el único mecanismo en el cual se pueden prevenir estas enfermedades a través de la vacunación. Lo que tenemos que hacer como padres de familia es recuperar la confianza. Es verdad que a veces surgen grupos que se manifiestan en contra de la vacunación, pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer, si no llevamos a los niños a vacunar, si no llevamos a los niños a que reciban sus prestaciones para prevenir este tipo de complicaciones, pues estamos contribuyendo a tener una población susceptible. Entonces, la vacuna, como les mencionaba hace un momento, no es una vacuna nueva. Las vacunas se han descubierto
desde hace muchos años, desde los años 70, algunas de ellas, y pues esas son las que se están administrando en esta ocasión. Son enfermedades que estaban a un paso de la eliminación en el país. Hemos tenido reintroducciones, sí, hemos tenido nuevos brotes. Hay actualizaciones, no es lo mismo que se aplicaba hace 15 años. Exactamente, ante estos riesgos se hacen estas campañas masivas de vacunación. La última campaña de vacunación que se hizo para el sarampión fue en el año 2012. Después de 10 años volvemos a hacer ante esta situación de población susceptible, que ahorita, al día de hoy, estamos con una población susceptible mayor en cantidad al número de nacidos vivos. Entonces, amerita la campaña de vacunación para tener una población protegida. Jairo, y expliquemos por favor en qué condiciones deberían acudir los niños de 1 a 12 años a ponerse la vacuna. Quizás mencionabas algo de que si tenía gripe, no sé, ¿en qué condiciones de salud podrían colocarse los niños? ¿Existe alguna restricción, alguna contraindicación quizás? Ya. Efectivamente, si los niños presentan algún tipo de síntomas gripales, es recomendable que no se administre la vacunación. En ese caso sí tendríamos que esperar a que pasen esa sintomatología y posterior acudir al centro de salud para que le puedan administrar la vacuna. En las edades de 4 y 5 años sí hay que tener presente que a veces los niños han recibido ya su segunda dosis de refuerzo de la SRP, que también es sarampión y rubiola. Y si está dentro de los últimos 28 días, también sería una excepción y no aplicaríamos la vacuna a esos niños. Pero eso ya verificaríamos en el carnet de vacunación, ya con el conocimiento que nos ponga el conocimiento los padres de familia al momento de la aplicación. De ahí, para todas las demás edades, no existe restricción. Si bien no tiene el carnet de vacunación, lo ideal es que siempre lo tenga. O esto sí, mucho ojo, la libreta integral de salud se lo debe manejar. No debemos perderla, debemos tenerla a la mano. Los centros de desarrollo infantil, los lugares donde se cuidan a los niños, tienen el acceso a este documento tan importante, y nos guiamos también, el personal de salud se guía para ver cuáles son las vacunas que están en el esquema incompleto, y pues también es una referencia para nosotros para administrar la vacunación. Pero de ahí, en la campaña de las 10 semanas, en esta campaña Ecuador libre de poliomielitis, sarampión y rubiola, vamos a administrar la vacuna independientemente si tenga o no tenga el carnet de vacunación. Perfecto, esa aclaración me parece importantísima. Puede no tenerla porque pasa muchísimo y se va a vacunar igualmente. Algo que mencionaba Jairo también anteriormente, que quiero desarrollar brevemente, es la confiabilidad que tiene el tema de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones a nivel de país. De hecho, ha sido reconocido internacionalmente como una de las mejores, y eso hay que aplaudirle al Ministerio de Salud Pública. La gente dice que no trabajan, pero imagínense todo lo que tienen que hacer, y ahora vemos que tienen que certificar algunos documentos para la entrega de armas. Volviendo al tema, Stalin, existe algo muy naturalizado en las zonas rurales que se refiere a la mala calidad de la alimentación. Nos hablaban que ustedes hacen alguna serie de capacitaciones comunitarias de las familias, pero ¿cómo funciona eso? Son 5 nutricionistas, imagino que los 5 están divididos para la Concordia y Santo Domingo en base a la población que atienden, pero ¿cómo trabajan? Bueno, teniendo en cuenta que a nivel de Santo Domingo y la Concordia estamos trabajando en 13 parroquias priorizadas. 13 parroquias. Sí, 13 parroquias priorizadas donde se dan mayormente presentados los casos o los índices de nutrición más altos a nivel de Santo Domingo. Estamos trabajando en coordinación, anteriormente lo mencionaba. Perdón que te corte, Stalin, quiero que me aclares una cosa. Estos 1.302 niños que tenían hasta el año anterior, ¿son la totalidad? Es decir, ¿es del barrido que hicieron o es que les pusieron una meta de decir solo un número? Porque esto pasa en otros ministerios, por eso lo pregunto. Por ejemplo, en el MIES los proyectos funcionan en base a un porcentaje de población. Te dicen, solo puedes atender este tipo de personas. ¿En el MSP no está funcionando así? No, nosotros nos manejamos en base al PRAS. Nosotros tenemos un Es decir, que todos estos son los que hay aquí. Sí, exactamente. De acuerdo a la población que nosotros atendimos el año anterior, este porcentaje o este número de niños que le mencioné anteriormente son los que han pasado el año anterior. Y en la actualidad nos manejamos con lo mismo. Estamos manejando los sistemas informativos del Ministerio de Salud Pública, que son el PRAS o el REDACA, y también un nuevo sistema que nos manejamos también, que nos da la base de datos, que es el dashboard. Ya. Volviendo a la pregunta anterior con respecto a las zonas rurales, de cómo romper y cómo trabajan ustedes y cómo abarcan a estas poblaciones. Bueno, también para poner en conocimiento, en diciembre y en enero de este año, trabajamos con unos talleres de preparación de alimentos y realizamos justamente los talleres en los sectores rurales, como lo mencionaba. ¿Con quién trabajamos principalmente para lograr alcanzar la población objetivo en las comunidades rurales? Es con el MIES, porque el MIES también cumple el 20% del cumplimiento del paquete priorizado, dando las prestaciones de los CDI y los CNH. Entonces, ahí es donde mayormente está la población. Nos comunicamos con ellos, hacemos articulación con ellos, realizamos talleres, porque ellos son los que convocan a la comunidad, y nosotros asistimos como personal de salud a brindar la consejería, las charlas, o en este caso los talleres directamente demostrativos, para que la gente se involucre directamente. ¿Y las organizaciones que trabajan con niños pueden acceder a estos servicios
servicios, Sí, contactarse con sí. ustedes y coordinarlo. Nosotros estamos, estamos siendo supervisados a través de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. Con ellos nos manejamos mes a mes en lo que son las mesas cantonales, donde asisten el GAD, el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todas las instituciones que están destinadas a contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, porque lo mencionaba anteriormente también Jairo, que la desnutrición no tiene que ver solo un papel del Ministerio de Salud Pública. O solo de la comida. O solo de la comida, sí. Hay más factores, por ejemplo, el agua apta para el consumo, la vivienda donde se encuentra la población, o en este caso un niño. Sí, el sector. O también tiene que ver si un niño está sufriendo de maltrato, qué hacer en esos casos. Entonces, por esa razón nosotros trabajamos con varias organizaciones y reportamos mes a mes casos puntuales de niños o de embarazadas que están sufriendo algún tipo de maltrato o que presenta un caso ya crónico de desnutrición. Podríamos hacer un programa específicamente del tema de violencia. Y para ahondar en esta parte que está mencionando Stalin, Jairo, quisiera preguntarle, revisaba anteriormente que el municipio de Santo Domingo recibió, bueno, no tiene mucho que ver con la estrategia que estamos tratando, pero es importante porque lo mencionabas que es multifactorial, ¿no? El tema de la desnutrición. Recibía un reconocimiento de municipios saludables. ¿Cuánto esto beneficia, por ejemplo, ese tipo de estrategias al reconocer que de alguna manera el municipio está generando productos de salud para la población? Si nos puedes quizás dar una generalidad al respecto. Sí, bueno, un autor nos señala una frase importantísima, ¿no? Que lo veo como uno de los fundamentos de la promoción de la salud. Nos dice, la salud se crea donde la gente vive, ama, trabaja y se divierte. Es decir que si nosotros tenemos condiciones de vida favorables, vamos obviamente a tener una mejor salud. Si tenemos condiciones de vida desfavorables, vamos a tener mayor predisposición a que se afecte nuestro estado de salud. Esto es a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de toda la población. Efectivamente, los determinantes de la salud, se llama así, las condiciones de vivienda, el acceso al agua, el acceso a los servicios básicos, están ya bajo competencias de otros sectores, en este caso también de los municipios. Y es importante que la planificación ya de la inversión, del gasto público, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos centralizados, que tienen la obligación también, tenga ¿no? que ver sí con mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía para obtener una mejor salud. Entonces, ¿en qué se basa la estrategia de municipios saludables? Salud en todas las políticas, como se mencionaba, las estrategias mundiales de promoción de la salud. Es decir, lo que tenía que ver con agua. Exactamente, pensar, si yo extiendo la red de alcantarillado, estoy brindando una mejor condición de vida a la población. Si yo proporciono agua segura, agua apta para el consumo humano, voy a tener menor incidencia de enfermedades de origen infeccioso. Entonces debemos ir pensando la salud en que no solamente del acceso al centro de salud o que recibir medicamentos o tener las prestaciones del personal de salud, no, de pronto esto es para la curación de la enfermedad. La salud, el mantenimiento, la preservación, el cuidado de la salud se hace en nuestras viviendas, de nuestras comunidades y depende de las condiciones de vida que nosotros tengamos. Es por eso que se trabaja obviamente con los gobiernos autónomos descentralizados, no solamente aquí en Santo Domingo, sino en todo el país, y se trata de impulsar estas acciones, ¿no? De cómo yo, a través de las acciones que se hace como gobiernos autónomos descentralizados, favorezco mejores condiciones de vida para la población. Y quisiera pasar ahora con Stalin desde el punto que nos deja Jairo, que me parece importantísimo, pero ¿cómo reconocemos en la desnutrición crónica infantil, con estos multifactores que nos menciona, algunos rasgos? Ya te preguntaba anteriormente esto y se nos establecía que tiene que hacerse una valoración, pero ¿hay algo que los padres puedan notar, quizás en el desempeño escolar, quizás en la convivencia familiar? ¿Se duermen quizás? Sí, porque la desnutrición sí influye mucho en el desenvolvimiento o en el desarrollo de los niños. Es por esa razón que en años posteriores decimos, ¿por qué mi niño tiene menor conocimiento que otro? ¿O qué está pasando? Y no nos damos cuenta que desde temprana edad no intervenimos. Otra de las razones que podemos notar como padres, por ejemplo, si un niño presenta diarreas, o si un niño presenta un cuadro infeccioso. Por esa razón lo mencionábamos sobre el agua apta para el consumo, porque un niño con infecciones y que no haya sido, por ejemplo, vacunado con la vacuna de rotavirus, fácilmente es un niño candidato a presentar desnutrición crónica. Un niño con diarrea de 2 o 3 días ya es candidato a que baje de peso y no aumente su crecimiento, y ya es un niño con desnutrición crónica. Entonces fácilmente ahí sí puedo ver un signo directamente en mi hijo o en mi hija dentro de las comunidades. Te quiero preguntar, Stalin, ¿es una obligatoriedad dentro de los protocolos que establece el MSP el hecho de que todos los niños en este rango de edades sean tallados siempre y medidos siempre? Sí, porque en los controles es lo que primero se hace. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces vemos que los pediatras solventan o solucionan un problema de salud, una gripe, una tos o lo que sea, pero no hacen lo que se tiene que hacer de manera general, que sería básico, por ejemplo, tallarlos o medirlos. Claro, porque si no sabría cuál es el indicador de la talla o la longitud de mi niño. Yo puedo ir a una
consulta y yo qué hago solo solventando, como tú le decías, el tema de la gripe o de la fiebre y no sé cómo va el desarrollo de mi niño porque también tiene que ver mucho el crecimiento del cerebro. Por esa razón en el centro de salud tomamos el perímetro cefálico, no solo la talla, no solo el peso. Son varios indicadores que dentro de los establecimientos de salud manejamos. Eso es importante porque los padres deben saber qué es lo que se tiene que hacer con sus hijos dentro del consultorio médico. Y Jairo, ya que mencionaba las diarreas, la fiebre, cuando se va a vacunar a los niños en estos temas de sarampión para la campaña, ¿qué pueden esperar los padres? Porque es lo que los preocupa. Si le da fiebre alta, ¿qué componente se puede añadir al hecho de una vacunación? Bueno, en sí, las vacunas que se van a administrar en esta campaña ¿Huelen? no genera mayor reacción en los niños. Sin embargo, siempre se recomienda que en caso de haber enrojecimiento, hinchazón en el lugar donde se le colocó la vacuna, se puede administrar compresas de agua tibia para bajar un poco la hinchazón y calmar el dolor. Sin embargo, es muy poco no hay que automedicar. común. Es muy poco común que se presente alguna situación adversa por la reacción de la vacuna, ¿sí? Lo que hacen las vacunas es generar anticuerpos en el organismo. Las vacunas están compuestas muchas veces por los mismos virus atenuados, ¿sí? O por proteínas de los virus atenuados, modificados, las estructuras, etcétera, para generar anticuerpos en el organismo. Es decir, que puede presentar alguna sintomatología, pero muy leve. Entonces sí puede presentarse, pero no va a ser algo crónico en sí, como si le diera alguno de estas enfermedades pueden, mejor dicho, estos microorganismos contra los que se va a vacunar, ¿pueden generar o llevar a la muerte a los niños? ¿Es por eso tan importante o genera lesiones tan graves? Sí, efectivamente, en especial el sarampión, ¿sí? El sarampión que afecta más a niños que están en condiciones de pobreza, en condiciones de desnutrición, sí, puede generar complicaciones. Igualmente la poliomielitis casi no da mayores síntomas, pero cuando la persona presenta síntomas puede terminar en una parálisis plácida y con complicaciones graves, ¿no? Para su desarrollo, puede terminar en incapacitar, incluso en una discapacidad para la persona en caso de que se presenten estas enfermedades. Como mencionaba hace un momento, el hecho de que no estén apareciendo ahora estas enfermedades no quiere decir que dejemos de vacunar, sí, no quiere decir que nos descuidemos y que no le demos la importancia, porque ante una reintroducción de estas enfermedades tenemos una población susceptible. Nuestra población susceptible es la que vamos a tratar de cubrir hoy, sí, con esta campaña de vacunación. Recordar la confianza nuevamente en las vacunas es un mecanismo de protección, es un derecho que tienen los niños y las niñas acceder a la vacunación y estar protegidos. Ha quedado muy claro. Stalin, quisiera hacer una pregunta entre personal y profesional bastante directa. ¿Ustedes creen que es importante o que es una buena estrategia el hecho de visitar las casas y los domicilios? Porque pareciera, bueno, funciona, porque encontramos a la gente, pero ¿no se malacostumbra la población a eso? Quizás el déficit que ustedes tienen del acceso a este tipo de servicios de salud es porque la gente está tan mal acostumbrada que se los vacunen en los colegios, en las escuelas. ¿No se está siendo muy facilista quizás? Cuando nosotros llegamos a las comunidades o directamente a las casas, como tú lo mencionabas, lo que hacemos primero es dar a conocer qué ofrecemos nosotros y desde ahí educar a la población, mencionándoles siempre que nosotros podemos, como personal de salud, hacer el trabajo 50 y 50, decimos nosotros siempre. Nosotros podemos hacer el trabajo tanto extra como intramural. Y asimismo, la comunidad, las personas de los sectores, tienen esa condición de acudir a los centros de salud, porque no solo es correspondencia de nosotros a ir a las comunidades. Sé que no toda la población tiene el fácil acceso a los centros de salud. Por esa razón, nosotros hacemos el trabajo extramural. Vamos principalmente a puntos focales donde la comunidad tiene ese difícil acceso y igualmente les mencionamos. No nos quedamos solo con darles esa facilidad de que, bueno, usted quédese nomás en casa que yo le vengo a visitar, sino que ellos acudan. Es por la necesidad. Es de manera, trabajamos prevención y educación también. Por esa razón, para que ya la comunidad cambie ese chip, decimos nosotros, para que ellos también de manera, se eduquen y tengan ese conocimiento de acceder a un centro de salud, no solo esperar que el profesional vaya hasta el lugar. Este elemento que menciona Stalin, Jairo, desde la educación y tú como educador de la salud, ¿consideras que tiene que ser parte esencial del desarrollo de todas las estrategias de salud? Es decir, que los profesionales tienen que estar en las comunidades y en las poblaciones. ¿Crees que eso es esencial y que es hacia donde, desde hace algunos años vemos que las estrategias del MSP están enfocadas a eso también, ¿no? A sacar a los profesionales de los establecimientos de salud. ¿Cómo lo podemos ver? Sí, bueno, como nosotros bien conocemos y está estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la salud es para todos. ¿Sí? El derecho a la salud es para todos podemos acceder, todos podemos ser parte de estas estrategias, ¿sí? Sin embargo, la misma Constitución de la República del Ecuador nos dice trabaje en grupos vulnerables, trabaje en grupos prioritarios. Por lo general, los centros de salud, los establecimientos tienen identificados aquellas familias que tienen grupos vulnerables, aquellas familias que tienen grupos prioritarios, y es con ellos donde más se trabaja el tema de extramural.
ese mensaje sí muy claro. Obviamente vamos a tener brigadas móviles para los sectores, sí, pero brigadas móviles que van a visitar sectores de difícil acceso, a las familias que están en condición de vulnerabilidad, las demás personas que tenemos la posibilidad de acercarnos a los establecimientos de salud, obviamente tenemos que realizarlo, ¿no? Y contribuir con esa contraparte que es la corresponsabilidad ciudadana. Es la manera como nosotros estamos organizados en esta planificación de la campaña de vacunación, y comúnmente se lo hace también con las demás prestaciones de los otros servicios de salud, ya, las visitas, la actividad extramural como se la conoce. Esta pregunta te la iba a plantear desde un inicio, pero quise hacerla ahora. Obviamente el proyecto está encaminado a la desnutrición crónica infantil y ya nos determinaste qué significa esto. Pero ¿es la única desnutrición que existe en el entorno ecuatoriano? ¿Es la que tiene más altos índices? A ver, la pregunta es esta. ¿La prioridad de este proyecto con este tipo de desnutrición se basa en los problemas que genera el entorno o por la gravedad del tipo de desnutrición? ¿Existen otras desnutriciones más graves? No, más grave que la crónica no. Bueno, también hay otros tipos de desnutrición que se manejan también a nivel del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo la desnutrición global o la desnutrición aguda, pero ¿por qué razón trabajamos en la desnutrición crónica? Porque es la más difícil de poder tratar o de controlar. Por todos estos factores sociales y lo que genera las consecuencias que genera en años futuros. Por ejemplo, es más difícil tratar a un niño el retardo de su crecimiento que el peso. Se puede recuperar más rápido. Se puede recuperar más pronto el peso que la talla. Es más difícil tratar el tema de la talla. Yo te quiero hacer una pregunta en esto, y bueno, si quieres, Jairo, también puedes participar desde tu experticia. ¿Se puede catalogar a un padre o una madre que está exponiendo a un niño dentro de esta desnutrición crónica a un tema de vulneración de derechos? ¿Por qué se los pregunto? Porque dentro del protocolo de violencia, por ejemplo, del Ministerio de Educación, se establece la negligencia. O sea, desde parte de los padres. ¿Se maneja quizás algún tipo de concepto o elemento cuando ustedes, por ejemplo, fueron a una casa y vieron que está en unas condiciones deplorables el niño, no solo por condición económica, sino por un descuido de los padres? ¿Se notifica a alguien? ¿Se hace un trabajo de denuncia? ¿Cómo lo manejan? Nosotros directamente no realizamos la denuncia. Lo que hacemos nosotros es, bueno, analizar la situación en la que se está desarrollando este niño, tomar los datos del caso. Pero determinantemente la pregunta va a que los padres no lo atienden. O sea, tienen, digamos, los recursos, pero no atienden al niño. Bueno, ahí por eso le mencionaba que ahí lo reportamos. No le hacemos a saber directamente al padre, porque bueno, el padre puede tomar algunas acciones, o la madre en este caso, sino más bien reportamos a la institución que le corresponde. Por ejemplo, podemos llevarlo a la Junta de Protección de Derechos, o llevarlo directamente a la Secretaría Técnica, que es quien maneja este tema de la desnutrición con todas las instituciones, para ver qué acción puede tomar cada institución y acceder hasta esa casa y ver qué acciones se puede tomar ya directamente con los padres. Stalin, en la información que revisaba para esa entrevista se mencionaba la participación de los técnicos de atención en primaria en salud. Jairo, ¿cómo se están articulando? ¿Cómo ellos también se meten a las casas, ayudan a las familias, trabajan con ellos, también son un portavoz del tema de nutrición en educación? ¿Qué es lo que se está haciendo con ellos, que son los que tienen un contacto más directo con la población? Claro, bueno, los técnicos de atención primaria de salud es un personal efectivamente que cumple el 80% de su trabajo a nivel comunitario. Ellos llevan todo este tipo de prestaciones, tanto de prevención como de promoción de la salud, a la comunidad, y su principal rol es la identificación, la captación de los grupos vulnerables y referirlos al centro de salud, así como realizar actividades de promoción, actividades educativas y articulación de la participación ciudadana con los actores sociales para brindar una respuesta comunitaria. Nuevamente haciendo énfasis, ¿no?, en la idea anterior de que la salud no solamente depende de la prestación médica, no, la salud depende de otros factores, de las condiciones de vida, del acceso a los servicios básicos, etcétera. Entonces se trabaja también de esta manera a través de un plan local de salud con los agentes comunitarios. Se trata de articular acciones, gestiones para la misma comunidad y mejorar las condiciones de vida. Obviamente los técnicos de la atención primaria de salud cumplen un rol fundamental en todo tipo de campañas y estrategias que tenemos por parte del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio en sí como institución está enfocado en dar ese giro de lo curativo hacia la prevención de la enfermedad, hacia la promoción de la salud. Esto es un cambio que se debe adoptar paulatinamente, se debe adoptar poco a poco, y bueno, es el cambio también de la concepción de la salud que tenemos como población en general, ¿no? Antes nosotros pensábamos que la salud solamente era ir al establecimiento de salud, hacer los exámenes médicos y obtener un diagnóstico. Esa es la curación de la enfermedad. La salud está en el cuidado y en la prevención. Jairo, de manera muy específica, ¿cómo pueden acceder? Ya nos dijiste cómo va a generarse esta campaña de vacunación, pero las personas que no lo hagan a través de las escuelas, etcétera, ¿qué tienen que hacer? ¿En qué horario se está atendiendo el centro de vacunación? ¿Tienen que llamar, separar turno, una cita? ¿O cómo van a acceder?
pueden acceder sin turno, ¿sí? Sin turno a los establecimientos de salud, a cualquier centro de salud, independientemente si vive o no vive en este cantón, si es de otra nacionalidad, etcétera, debe acceder al centro de salud y le pueden administrar la vacunación. Eso sí, en horario regular, ¿no? Que es en horario habitual. Por lo general, hasta las 4 de la tarde se brinda el servicio de vacunación y pues pueden acercarse durante todas estas 10 semanas que va a durar desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio a los centros de salud. Me gustaría que aclaremos esta parte para que la gente tenga una información más clara al respecto de que el horario no se refiere a que el personal no quiera trabajar, sino que las vacunas tienen que tener un tratamiento especial. No se puede, por ejemplo, por una persona que llegue a abrir un lote de vacunas porque se daña. Eso, por favor, rápidamente para que la gente entienda lo que hace el personal de salud. Sí, las vacunas guardan una cadena de frío. ¿Sí? La cadena de frío se debe asegurar en cada establecimiento en la distribución a los establecimientos de salud, como en la administración ya a las personas que van a ser inmunizadas. Entonces, por lo general, la cadena de frío se guarda ya las vacunas más o menos a las 4 de la tarde para cerrar ya con los partes diarios, con los registros que se tiene que elaborar por parte del personal de inmunizaciones y pues poder continuar al siguiente día. Obviamente, esta es una información preliminar, es cómo se realiza la vacunación en el esquema regular, ¿sí? Posterior hemos de analizar si vamos a vacunar en horario extendido, si va a vacunarse los fines de semana. Si es que se cumple o no con esta meta. Dependiendo cómo vamos nosotros cumpliendo con la meta, se van adoptando nuevas estrategias. ¿Tenemos el número ¿tenemos el número de cuántos niños de 1 a 12 años vamos a alcanzar? Tenemos una población estimada de 130,000 niños en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En total, se tiene previsto administrar 216,000 dosis de la vacuna frente a estos 3 tipos de enfermedades. Es la meta que nosotros queremos alcanzar. El 95% de estos 130,000 niños en Santo Domingo de los Áchilas, y bueno, obviamente no lo vamos a hacer solitos como Ministerio de Salud Pública, sino también con el apoyo de las otras instituciones y fundamentalmente con el apoyo de los padres y las madres de familia. Perfecto. Para ir cerrando el espacio, que ya se termina el tiempo, se nos va volando, Stalin, un mensaje final para la gente que tiene niños o tiene familiares con discapacidad también, que a veces el proceso de nutrición y alimentación es bastante complejo. ¿Qué les recomiendas tú, por favor? Bueno, en este caso, para dar un mensaje ya general a la comunidad, primero que estén atentos a la campaña de vacunación y, bueno, posterior, si conocen o tienen un establecimiento de salud cercano a su domicilio, por medio de un familiar o por medio de alguien conocido, hacernos saber, porque anteriormente lo mencionábamos que nosotros hacíamos el trabajo también extramural, porque hay personas que tienen alguna condición de salud en la que no pueden, por ejemplo, caminar o acceder al servicio de salud. Nosotros podemos acudir hasta a ese domicilio. Entonces también hacerles saber a la comunidad que acudan a los centros de salud para que cumplan con todas las prestaciones, en este caso de los niños y de las embarazadas, que son el futuro, como quiera, del país, y que estamos trabajando en la prevención y en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Trabajemos a conciencia y eduquemos más que todo en la comunidad por un solo objetivo, la salud y el bienestar de nuestros niños. Gracias, Stalin. Jairo, un mensaje final, por favor. Igualmente, invitar a la ciudadanía a estar informados, a la concientización también de que debemos proporcionar el acceso a este derecho, como es la vacunación de los niños y niñas en el esquema regular, y pues en esta campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión. Entonces, invitamos a la ciudadanía a que se acerquen a los establecimientos de salud a estar pendientes. Si nuestros hijos ya reciben la vacunación, pues estaríamos nosotros con ese deber cumplido, no haber cumplido, contribuido a la sociedad para alcanzar esta inmunidad de grupo. Recordemos que tenemos la alerta a nivel nacional de bajas coberturas de vacunación por los años anteriores, la alerta hay que se puedan reintroducir estas enfermedades y lo vamos a lograr prevenir solamente a través de la vacunación. Perfecto. Estas fueron las opiniones técnicas del licenciado nutricionista dietista Stalin Arequipa y el magíster Jairo Carvajal, que nos visitan desde el distrito 2301 en Santo Domingo. Como siempre, agradecerles por este espacio, por la oportunidad de conectarse con nosotros en Revista Tú Puedes, y estaremos próximamente hablando de temas importantes como son de seguridad y salud. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.